Doctora María Lema Tomé, especialista en anestesiología y reanimación de la Clínica IMEMA de Madrid. ¿Por qué es tan importante para los pacientes que se someten a cualquier procedimiento médico la anestesia? Porque los anestesistas somos los garantes de la seguridad del paciente en quirófano durante el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Y nos ocupamos de que las cirugías ocurran sin un accidente, sin ningún efecto adverso, y nos aseguramos que el paciente no sienta dolor, no sea consciente de lo que está ocurriendo y se pueda despertar y marchar en las mejores condiciones. ¿Qué tipos de anestesia se utilizan en el cuerpo humano? Pues podemos resumirla en tres grupos. La primera sería una anestesia general, en la cual el paciente está totalmente dormido y además se le conecta una máquina que le va a hacer la función de sus pulmones. Esta técnica la utilizamos, por ejemplo, en cirugías cardíacas, en cirugías abdominales, en las que necesitamos que el paciente esté muy relajado y no se mueva absolutamente nada y esté totalmente dormido. Luego tenemos la anestesia regional, en la cual podemos diferenciar bloqueos nerviosos de los plexos. Por ejemplo, para dormir una pierna podemos bloquear el nervio ciático, el nervio femoral, o por ejemplo otras técnicas que serían las neuroaxiales, como la anestesia intrarraquídea o la anestesia epidural, que se puede usar tanto como para anestesia como para analgesia, por ejemplo en las embarazadas en el trabajo de parto. Y finalmente tendríamos la anestesia local. En la anestesia local se infiltran los anestésicos locales en la zona que vamos a tratar. Esto es muy típico, por ejemplo, en el trasplante capilar, de manera que se hace un bloqueo de lo que sería la cabeza y la zona a tratar, y aparte se pondría una vía intravenosa para administrar una sedación, para que el paciente esté lo más confortable posible y no tenga nada de dolor. ¿Y cómo se administran estas anestesias? Pues estas anestesias se administran en función del tipo de anestesia, como hemos comentado antes. Por ejemplo, una anestesia general, tenemos que coger una vía intravenosa. Esa vía intravenosa la vamos a utilizar para producir una inducción del sueño del paciente. Esa inducción del sueño luego la podemos mantener bien con fármacos intravenosos en perfusión continua o bien mediante unos gases inhalatorios. Muchos pacientes refieren que se les pone una mascarilla, eso al principio es oxígeno, pero luego sí que es cierto que a través del tubo que les ayuda a respirar se pueden introducir fármacos que llamamos inhalatorios. Por otro lado, en la anestesia regional, lo que vamos a hacer es poner la anestesia en los nervios que queremos dormir. Por ejemplo, es muy típico para dormir un brazo irnos al plexo braquial, que lo podemos bloquear a diferentes niveles, por ejemplo, a nivel del cuello, a nivel de la axila, o incluso podemos dormir los nervios periféricos que inervan la mano según donde esté su disposición anatómica. En el caso de la epidural o de la analgesia intradural, ese fármaco lo administraremos en la zona de la espalda, en el espacio, como su propio nombre indica, epidural, o dentro del líquido cefalorraquídeo, bañando todas las raíces nerviosas para lograr una adecuada anestesia y que el paciente no tenga dolor y no se mueva. Y por último, en la anestesia local, como su propio nombre indica, vamos a ir a la localización, es decir, exactamente lo que queremos dormir. En el caso del trasplante capilar, pues suelen ser los nervios de la cabeza o de la coronilla, por ejemplo, o en lesiones cutáneas vamos a dormir justo en la zona donde está esa lesión cutánea. Doctora, todos más o menos en alguna ocasión tendremos que ser hospitalizados para recibir una cirugía con anestesia. ¿Qué preparatorio debemos acometer para acudir al quirófano? Bueno, pues para garantizar la seguridad del paciente durante la intervención, todos los pacientes tienen que pasar una consulta de preanestesia. ¿En qué consiste esta consulta de preanestesia? La realiza el anestesiólogo con el paciente y se trata de recabar toda la información sobre el estado de salud del paciente, patologías que tenga, medicación que esté tomando, cirugías previas, si ha habido algún incidente o no, cuáles son sus hábitos tóxicos o si hace ejercicio, se fatiga, valoramos el peso, la talla, valoramos todas esas variables de cara a, según la cirugía que tenga que someterse, pues por ejemplo una cirugía mayor abdominal o algo de trauma, va a ser diferente los ajustes que vamos a realizar en cuanto a la medicación o a su estado basal. Vamos a también analizar las analíticas que nos traiga, radiografía de tórax o electrocardiograma en el caso de que sea necesario. Y con eso vamos a intentar optimizar al paciente para que llegue en el mejor estado de salud a la intervención para evitar que se produzcan efectos adversos o cualquier tipo de incidente. Doctora, ¿es importante fumar, el alcohol, las drogas y las alergias? Es fundamental evitar los hábitos tóxicos durante, pre y post las intervenciones. ¿Por qué? Pongo el ejemplo del tabaco, que es un tóxico muy consumido por la población. El tabaco produce una irritación crónica de las vías respiratorias. Esta irritación crónica puede provocar una serie de problemas respiratorios, como es una crisis de asma, entendido como un broncoespasmo, durante la intervención. Y esto puede poner en riesgo la vida del paciente, ya que puede sufrir una desaturación muy importante. Igual pasa con el consumo de algunas drogas, que pueden provocar arritmias durante el intraoperatorio y producir incluso la parada cardíaca de los pacientes. Por eso es fundamental que durante la consulta de anestesia esto se detecte y se le explique al paciente la necesidad de cese del consumo de todas las sustancias.
Las alergias son también muy importantes porque utilizamos diferentes fármacos que actúan en diferentes vías, ya no solo anestésicos, sino también, por ejemplo, del dolor o de la inflamación, que habrá que evitar en el caso de que el paciente presente alergias. Los pacientes le preguntan mucho por ir o no en ayunas. Correcto, hay que venir en ayunas a la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros, al poner fármacos anestésicos, los reflejos que tenemos de la vía aérea, de ayudarnos a no atragantarnos, a que no tengamos vómitos ni que nos refluya lo que sería la comida, se pierden. Entonces es muy importante que el paciente venga en ayunas de un mínimo de 6 horas de cualquier sólido y líquido, excepto agua, para evitar ese riesgo potencial de que el paciente se broncoaspire, es decir, que parte del contenido del estómago pase a los pulmones y le pueda producir una neumonía aspirativa, que es una complicación muy grave. Doctora María Lema, ¿y durante la intervención cómo se vigila la seguridad del paciente? Muy característico de pacientes digan, bueno, el anestesista me duerme y ya. Eso no es verdad. Los anestesistas somos los encargados de los cuidados durante toda la intervención. ¿Cómo cuidamos del paciente? Pues con una monitorización que tiene que ser exquisita. Monitorizamos el corazón, la frecuencia cardíaca, monitorizamos la tensión arterial, la saturación de oxígeno. En el caso de realizar anestesias generales, también monitorizamos la profundidad anestésica, es decir, vemos cómo de dormido está el paciente, cuáles son los requerimientos anestésicos y aparte también vigilamos toda la mecánica ventilatoria cuando un paciente está sometido a anestesia general, ya que va a haber una máquina que va a estar funcionando por sus pulmones. Podemos medir otra serie de parámetros, que eso ya va a depender un poco la profundidad en función del tipo de cirugía. Por ejemplo, en cirugía cardíaca necesitamos medir una presión arterial de manera más invasiva, así como otras características del paciente. Pero por regla general siempre mantenemos unas constantes mínimas para garantizar la seguridad del paciente. Doctora, ¿y el paciente se puede despertar en medio de la intervención y también sufrir dolor? Es cierto que existe esta complicación que se llama despertar intraoperatorio, pero la incidencia es muy baja. La anestesia en los últimos 40 años ha sufrido una evolución increíble en cuanto a monitorización. Ahora mismo tenemos unos monitores que nos dicen cómo de dormido está el paciente, cuánto está de dormido. Entonces, ante cualquier evento que por causas de la cirugía pueda sufrir un aumento de la alerta, nosotros pondríamos todos los medios para que el paciente no se despierte y desde luego no sienta dolor ni tenga ningún recuerdo de la intervención. Doctora, ¿qué efectos tiene la anestesia en el paciente cuando despierta? Los pacientes cuando despiertan lo normal siempre es que se encuentren con un cierto mareo. Eso pasa a los pocos minutos o incluso en una hora porque siempre son trasladados a una unidad de reanimación posoperatoria en la cual se le va a vigilar. Pueden presentar náuseas y vómitos, que sí que es cierto que depende de la cirugía y del tipo del paciente puede haber mayor o menor riesgo. Lo bueno es que vamos siempre por delante y podemos ponerle solución, incluso evitar que ocurra, sobre todo con el tema de las náuseas y vómitos posoperatorios. Existen otros efectos adversos de los fármacos que también tienen mucho que ver con la patología que tenga el paciente. Por ejemplo, si un paciente es hipertenso, siempre tiene más riesgo de descompensarse la tensión, tanto que le suba como que le baje. Aún así, y aunque pasen estas cosas, los anestesiólogos siempre estamos preparados para tratar cualquier eventualidad en el quirófano. Doctora, ¿y hay algún tipo de riesgo mayor por causa de anestesia? Sí que es cierto que el riesgo cero no existe y pueden ocurrir algunos eventos adversos mayores, pero que son extremadamente raros. Por ejemplo, que haya algún tipo de parada intraoperatoria y el paciente pueda llegar a fallecer, que haya algún tipo de evento, por ejemplo, un embolismo, tanto aéreo como a lo mejor de grasa en una cirugía abdominal o un shock anafiláctico debido a algún fármaco del cual se desconocía que el paciente era alérgico. Todo puede pasar, pero son riesgos extremadamente raros y que el anestesiólogo siempre está preparado para poder tratarlos. Doctora María Lema, ¿y qué sucedería si se interviene a un paciente sin anestesia, siendo necesaria? Esa posibilidad es que ni se plantea. Si un paciente necesita anestesia, siempre hay que brindársela. Sí que es cierto que en ocasiones habrá que escoger cuál es la mejor forma de darles anestesia, porque podemos tener varias técnicas. Por ejemplo, para un brazo podemos dormir al paciente o podemos dormirle el brazo. Según las características del paciente y de la cirugía, tendremos que escoger una opción sobre otra para garantizar siempre su seguridad. Por último, doctora, ¿qué diferencia hay entre anestesia y sedación? Bueno, la sedación es parte de la anestesia. Yo siempre lo encuadro dentro de lo que sería un grado dentro de la anestesia general. Tenemos una sedación leve, consciente, en la que el paciente está hablando, pero está muy tranquilo. Tendríamos una sedación más moderada, en la cual el paciente ya está más dormido, pero responde a estímulos si le hablamos o le tocamos. Y una sedación más profunda, en la cual el paciente necesitaría más estímulos. En todas las sedaciones, una característica es que el paciente va a estar respirando por sí mismo. Se le puede administrar oxígeno con unas pequeñas cánulas nasales para que mantenga una adecuada oxigenación, pero el paciente siempre nos va a responder y va a estar respirando por sí mismo. Sin embargo, cuando ya pasamos a una anestesia general, el paciente va a estar totalmente inconsciente y muchas veces va a no poder moverse. Y además va a necesitar recibir ventilación mecánica, es decir, le intubaremos con un pequeño tubo
endotacreal y a partir de ahí le conectaremos a una máquina que va a estar realizando la función de los pulmones. Y en ese caso, como he comentado, la pérdida de conciencia es total. Médicas anestesiólogas como la doctora María Lema Tomé son vitales para los pacientes antes, durante y después de cualquier intervención quirúrgica, también en las de carácter local.